Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles, es ya 10 de julio y todos los miércoles, día de arpa y copa, día de oración y alabanza en nuestra iglesia hasta esta hora, hasta las 8 de la noche. Damos muchas gracias a Dios por pues, mantener esa llama avivada en los corazones de cada uno de nosotros, de todos, como iglesia, de la iglesia, y no pues me refiero al lugar físico de la iglesia, como todos los que hacemos parte de la congregación, de esta pequeña porción de la iglesia que es Monte del Rey. Está pequeña porque la iglesia de Cristo es gigante en todo el mundo y en la historia. Entonces, de esta pequeña porción de la iglesia que somos nosotros, Dios mantiene avivada esa llama a través de la vida del pastor y a través de la vida de cada una de las personas que está dirigiendo cada uno de los tiempos de los miércoles de oración, de alabanza, y también a través de cada una de las personas que puede asistir y se une a la oración. Y como yo les he invitado, a través de las personas que no pueden asistir, pero que desde sus hogares, desde sus trabajos, desde los lugares en donde están, sacan tiempo para orar, especialmente los miércoles, por las personas que están allí intercediendo. Vamos a orar y vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche. Señor, muchísimas gracias por un día más y especialmente por un miércoles más en donde tú sigues motivándonos a buscarte en la oración, en la alabanza, en tu presencia, que todas las oraciones sean escuchadas delante de ti en tu trono y que tú seas propicio a ellas y actúes en favor de tus hijos. En esta noche te pedimos, Padre, que tu palabra la bendigas para nosotros, que tu palabra siga siendo un faro, una guía, la luz en medio de nuestro caminar y nos siga alimentando y nos siga llenando de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación, recuerden, estamos en Primera de Pedro, vamos avanzando en el capítulo 4 y la última meditación que hicimos, bueno, el lunes que iniciamos la semana con la meditación en Primera de Pedro, en el capítulo 4, acerca de los gentiles, de los no cristianos que se sorprenden que no andamos en desenfreno con ellos. Y ahora Pedro va a seguir hablando a la iglesia y va a dejar un mensaje muy bonito acerca de, pues Pedro, hemos visto en las meditaciones de la primera carta de Pedro que Pedro habla mucho acerca de cómo debe de comportarse el cristiano. Y aquí esta parte del capítulo 4 vamos a leer del versículo 7 al versículo 11 y vamos a meditar en él. En esta parte Pedro va a hablar muy bonito acerca de cómo el cristiano se debe comportar, especialmente con otro cristiano. Aquí entonces dice a partir, primera de Pedro capítulo 4 a partir del versículo 7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga para la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En esta corta reflexión de Pedro, él inicia diciendo que el fin de todas las cosas se acerca. Y nosotros no podemos ignorar eso. Obviamente, Pedro aquí está hablando hace 2000 años, a una generación que nosotros podríamos decir, bueno, el fin de cuáles cosas. Y la realidad es que constantemente estamos viviendo el fin del mundo como lo conocemos. El mundo sigue cambiándose y transformándose. Finalmente va a haber un final, valga la redundancia, de todas las cosas. Pero incluso aunque ese final no sea pronto, no sea hoy o mañana, no sea en 1 o 2 años, ese final que va a cambiar todo completamente, igual el mundo va a seguir cambiándose y transformando. El mundo al cual Pedro está hablando cambió cuando todos los apóstoles fueron martirizados y el último apóstol que quedó, que fue Juan, este apóstol fue encarcelado en Patmos al final de su vida siendo ya anciano. Y obviamente el mundo en el que la iglesia vivía cambió
cuando el Imperio Romano, ya entrando al cuarto siglo, al principio del cuarto siglo, el Imperio Romano se convierte en cristiano con Constantino. eh, Obviamente el mundo cambió y el fin de todas las cosas como las conocían llegó. Muchas de las cosas van cambiando y seguimos orando por ese fin último de todas las cosas, y Pedro nos recuerda, pues va a haber un fin de todas las cosas y está cerca, y obviamente está mucho más cerca que hace 2000 años cuando Pedro lo escribió, y por lo tanto más para nosotros hoy que incluso para ellos hace 2000 años es este mensaje. Como el fin de todo está hoy más cerca, ser prudentes, de espíritu sobrio para la oración, pero sobre todo, y esta es la parte en la que llama a los cristianos a cómo debe ser nuestro actuar con otros cristianos. Ya nos ha dicho mucho Pedro cómo debe ser nuestro actuar en frente a otros que no son cristianos, en frente a otro que incluso nos trata mal. Pedro habló cómo debían de comportarse los esclavos con los amos, cómo debían comportarse los esposos con las esposas con los esposos, y aquí los cristianos con otro cristiano. Fervientes en el amor los unos por los otros, y dice la razón, porque el amor cubre multitud de pecados, y el amor es el más grande de los mandamientos. Por eso le preguntan a Jesús en los evangelios, ¿cuál es el mandamiento más grande? Es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al otro, al prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. Lo más importante es el amor, y en el amor se ve cómo cuidamos del otro. Entonces también nos llama a ser hospitalarios unos con otros, a ser de alguna manera sensibles a las necesidades que tienen los demás. Y dice, sin murmuraciones. Y ahí es donde entra también una parte a veces compleja y complicada en el trato con los demás. Sin murmurar, sin hablar mal del otro, simplemente con el ánimo y el espíritu de querer ayudar. Y termina diciendo, habla acerca de los dones. En Pablo sabemos que, por ejemplo, en la iglesia de Corinto tenían muchos problemas acerca de la utilización de los dones. Y aquí Pedro va de nuevo a hablar algo muy similar acerca de los dones. Son para servir a los demás. Don no es para yo sobresalir en medio de la congregación porque tengo un don especial, no. Es para servir, y dice, los unos a los otros, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de las diferentes formas en las que Dios se manifiesta a través del pueblo. Y por eso dice, el que habla, el que preside, el que predica, pues que lo haga conforme a las palabras de Dios, el que sirve, el que está pendiente de otras cosas que digamos son secundarias. En Hechos vemos que los apóstoles se dedicaban a la oración y a estar con las personas, entonces tienen que poner unos diáconos que eran los que servían a las mesas. También están dentro de la iglesia aquellos que sirven, y dice, pues, y aquellos que sirven, que lo hagan por la fortaleza de Dios. Y finalmente, todo lo que hacemos, incluso la forma en la que nos comportamos, dice, que sea para que Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Ese debe ser el fin último de todas las cosas, de amar al otro, el fin último de predicar la palabra, el fin último de servir a otros, el fin último de ser hospitalarios y estar atentos a las necesidades de los demás. El fin último debe ser que Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Esa es la doxología aquí, la gloria que se le da a Dios al final de esta meditación. Y con esta meditación yo le voy a invitar a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por la enseñanza que nos das en esta noche de cómo portarnos unos con los otros. Enséñanos a ser cada día mejores cristianos en nuestra forma de comportarnos, no solamente en nuestras disciplinas espirituales, en cómo nos acercamos a ti, a la palabra, sino en cómo eso se ve reflejado en nuestras vidas. Y hoy, como nos lo enseñabas a través de la primera carta de Pedro, en cómo esto, Señor, cambia y transforma la forma en la que nos relacionamos con otros, y especialmente con nuestros hermanos. Bendícenos y bendice este resto de semana para todos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen resto de semana. Hasta luego.